Muy buenas tardes, estimada audiencia. Bienvenidos a este ciclo de 1000 científicas, 1000 aulas, como todos los martes. Tenemos charlas científicas que acercan el conocimiento a los públicos que nos siguen en las redes sociales del Par Explora Arica y Parinacota, también desde la transmisión conjunta que estamos haciendo con el diario informativo de los ariqueños, que también está transmitiendo en vivo esta charla. Y hoy tenemos una temática muy interesante con una estupenda invitada que nos va a permitir encantarnos con las micorrizas. Así que vamos a comenzar esta charla, no sin antes saludar a quienes nos están viendo en nuestras transmisiones desde el Par Explorer Arica y Parinacota. Recuerden ingresar a nuestra página, que está el link en el fanpage, que es exploraxb.uta.cl/1000C1000A. Van a poder encontrar el acceso a nuestra charla, a nuestro canal de YouTube, donde van a poder interactuar en tiempo real con nuestra tremenda expositora que hoy tenemos acá. Así que quienes nos estén sintonizando, están todos los datos para que puedan ingresar. Vamos a estar también conectados con la gente que está en el fanpage del Par Explorer Arica y Parinacota, respondiendo dudas, consultas que tengan a Patricia, nuestra tremenda invitada de hoy, que ha aceptado el unirse a nuestra transmisión en estas charlas, acompañándolos como Explora en Casa, acompañando en esta situación de pandemia en estos espacios virtuales. Hoy día, sin más preámbulo, voy a presentarla, antes que ya inicie esta charla, a la doctora Patricia Silva Flores. Patricia es doctora en Ciencias Biológicas del área botánica de la Universidad de Concepción, es máster en Ciencias, con mención en Evolución, Ecología y Sistemática de la Universidad de Múnich, y es bióloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. O sea, es súper científica, y su línea de investigación es la ecología de micorrizas, donde investiga las especies de hongos que forman la micorriza, usando aproximaciones morfológicas y moleculares. Ahí nos va a explicar Patricia qué son las aproximaciones morfológicas y moleculares, por ejemplo, junto con los factores que determinan su distribución y abundancia a distintas escalas. Y lo más interesante de Patricia es que ella busca aplicarlo a la restauración de ecosistemas degradados y agricultura sustentable. Además tiene una gran vocación por divulgación científica, ha trabajado en diversos grupos escolares enseñando el mundo fungi, ha liderado proyectos de ciencia ciudadana donde nos invita a ser parte del mundo de las micorrizas, y hoy día nos va a sorprender con la charla Conociendo a los hongos y sus funciones ecológicas, una charla pensada para un público de mayores de 14 años, donde Patricia nos va a exponer sobre las características de los hongos, funciones ecológicas y diversidad. Patricia actualmente es investigadora postdoctoral de la Universidad Católica del Maule, específicamente del Centro de Estudios Avanzados, Centro del Secano, y también nos colabora con el South American Mycorrhizal Research Network y Micófilos. Así que, sin más preámbulo, invitamos a que nos pueda acompañar Patricia Silva Flores. Bienvenida, Patricia. Te dejamos con la charla. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, Patricia, estamos en vivo. Oh, muchas gracias por esa hermosa presentación. Yo tengo una muy bonita conexión, ¿cierto?, con el Par Explorar Arica, gracias justamente a Claudio, que ha sido muy proactivo con mi participación con el mundo de los hongos allá. En el verano, ¿cierto? En enero estuve en Arica, ¿cierto? Participando del campamento de profesores Explora Va, que fue una experiencia maravillosa y todos los profes súper motivados en aprender con micorriza. Así que nada, tengo un recuerdo muy lindo de allá y siempre por lo mismo el interés de mantener esta colaboración y apoyo, ¿cierto? Desde lo que yo puedo aportar, ¿cierto? Así que muchas gracias por esa presentación. Y como bien les explicaba Claudio, esta charla, ¿cierto? Si bien es para mayores de 14 años, me llegó por ahí una información de que
niños más pequeños también la iban a ver, así que vamos a explicar todo súper lento y de forma muy básica, ¿cierto? De forma tal de que todos podamos entender y, como bien dijo Claudia también, podamos encantarnos de este mundo que son el mundo de los hongos, ¿ya? Y bueno, yo les voy a hablar, ¿cierto?, qué son los hongos para que los conozcan y lo voy a ligar con lo que a mí, con lo que yo hago como línea de investigación, que son las funciones ecológicas y eventualmente los efectos, ¿cierto?, que tienen los hongos en los ecosistemas. Así que, sin mucho más, voy a comenzar. Y me gusta siempre poner esta primera diapositiva porque Chile en general es un país bastante que tiene una idea de los hongos bastante negativa. Eso ha ido cambiando afortunadamente en estos últimos años gracias al esfuerzo de mucha gente que está trabajando en el mundo de los hongos, ¿cierto? Algunos académicos en ciertas universidades, ONGs tales como por ejemplo la Fundación Fuji, ¿cierto? Que ha tenido un trabajo importante justamente en que la gente empieza a valorar mejor de una forma positiva a los hongos. Y también, bueno, nuestra ONG, la ONG Micófilos también, que se dedica mucho a la divulgación científica. Pero justamente por eso pongo primero esta diapositiva, porque muchas veces uno comenta la palabra hongo y se imagina esos feos que salen en la casa, ¿cierto? En los baños. Ayer mismo, por ejemplo, yo tuve una lucha contra unos hongos feos porque fui a guardar unas cosas a un closet que tenía cerrado y tenía una infección importante de hongo. Así que tuve que sacar todo, limpiar y sacar a esos que a veces pueden ser incluso perjudiciales para la salud. Lo importante sí es que los hongos son mucho más que eso, son mucho más que agentes patógenos. De hecho, la gran mayoría son tremendamente importantes y beneficiosos para nuestro planeta. Entonces, es importante que valoremos eso y que lo empecemos a apreciar. Entonces, sin más, para que nos quitemos esta idea de que los hongos son malos, tenemos que empezar de lo básico, ¿ya? Yo no sé si están todos familiarizados, pero les voy a explicar desde lo más simple. Los seres vivos, ¿cierto?, son un conjunto de organismos que comparten ciertas características y los biólogos estudiamos los seres vivos, ¿cierto?, los clasificamos y tratamos de entender cómo funcionan, ¿cierto?, su genética, sus roles, ¿cierto?, en la ecología del planeta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante que nosotros describamos la diversidad de seres vivos. Y cuando los biólogos describimos la diversidad de seres vivos y los clasificamos, hacemos algo que se llama taxonomía y sistemática, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a aparecer ciertos grupos, ¿cierto? Que los agrupamos en esos grupos porque comparten características similares, ¿sí? Entonces, cuando hacemos ese ejercicio, los biólogos nos hemos ido dando cuenta en la historia de las ciencias biológicas, ¿sí?, que por un lado tenemos unos organismos que se llaman bacterias, otros organismos que se llaman arqueas, y estos a su vez los clasificamos como organismos procariontes porque tienen un tipo de célula que no tiene un núcleo con membrana, o sea, no tiene un núcleo definido. El ADN no tiene una membrana que lo protege alrededor, ¿sí? No es que esté desordenado volando por todos lados, pero no tiene una membrana que lo proteja. Entonces, los seres vivos, de hecho, la unidad fundamental, algo que une a todos los seres vivos en este planeta es que están formados por células, ¿cierto? Entonces, la célula, ¿cierto?, puede ser de dos tipos, procarionte o eucarionte. Cuando es procarionte, ¿cierto?, tenemos los organismos que son bacterias con sus particularidades y por otro lado tenemos las arqueas que también tienen sus particularidades y por eso están separadas, a pesar, sí, de que ambos tienen célula procariota. Pues bien, luego de eso, en la historia evolutiva del planeta, ¿cierto?, empezaron a haber muchas interacciones, simbiosis, etcétera, etcétera, y emerge, ¿cierto?, esta nueva forma celular que son los
eucariontes, que están acá arriba, eucariote, eucarionte, ¿cierto? Y cuando los biólogos empezamos a mirar los grupos, ¿cierto?, que tenían ese tipo de celular, nos empezamos a dar cuenta de que hay grupos que son distintos. Hay ciertos organismos que comparten algunas características y a su vez que son distintos de otros. Así es como generamos el grupo de aquí de la izquierda, que son las plantas, ¿cierto?, que ustedes, ¿cierto?, las pueden reconocer por su color verde. Por otro lado tenemos los protistas, que son un grupo extraño de microorganismos que a veces parecen una cosa y parecen otra, pero bueno, los agrupamos dentro de los protistas. Por otro lado tenemos los animales, ¿cierto?, que también tienen características distintas a las plantas. Y por último aquí tenemos los hongos, el reino fungi, ¿ya? Estos 4 grupos de acá arriba son tan distintos entre sí. Lo único que los une es que tienen célula eucarionte, pero fuera de eso son totalmente distintos y por eso cada uno forma un reino, ¿ya? Entonces tenemos las plantas con un montón de especies allá adentro, ¿sí? Por otro lado tenemos los hongos con un montón de especies y por otro lado tenemos los animales también con un montón de especies. Por lo tanto, imagínense lo importante que son los hongos, que tienen su propio reino, que están separados de los otros organismos. Y eso es porque tienen características particulares que yo les voy a pasar a contar a continuación. ¿Cuáles son las características que tienen los hongos que los hacen tener su propio reino? Los hongos, ¿cierto?, tienen una estructura muy particular que son los esporocarpos, ¿ya? Eso es una característica fundamental de todos los hongos. Algunos esporocarpos son gigantes, ¿cierto?, grandes, y los podemos ver a simple vista. Otros son más pequeñitos, ¿ya? Pero lo que une a todos los hongos es que de una u otra forma forman esta estructura que se llama esporocarpo y que es muy diversa, como podemos ver acá, ¿sí? Acá tenemos hongos, ¿cierto?, que forman esporocarpos en formas de estrellas, otros que tienen unas formas de trompetas, corales, estas que parecen nidos, por ejemplo, porque tienen las esporas acá adentro, que son como huevitos. Tenemos estos que parecen unos dedos, ¿sí? Estos con hoyitos, como colmenas. Como se fijan, tenemos una diversidad impresionante de esporocarpos. Y bueno, los esporocarpos se llaman así porque ahí se contienen las esporas de los hongos, ¿sí? Esa es una de las características que une a los hongos. Forman, de una u otra forma, forman esporocarpos y cierto, y ahí es donde las esporas van a estar guardaditas. Las esporas son en los hongos lo que las semillas son en las plantas, ¿ya? En el fondo es la estructura de dispersión con los que se van a reproducir, ¿cierto? Y en el fondo prolongar y continuar su vida, ¿ya? Pues bien, entonces lo que quiero que quede súper claro es que el reino fungi, ¿cierto? Los hongos no son ni plantas ni animales, son hongos, ¿ya? Hoy día, gracias a un lindo trabajo publicado el año pasado o antepasado, creo, por las personas de la Fundación Fungi, más otros investigadores, propusieron que ya no fuera flora, fauna y fungi, sino que fuera flora, fauna y funga, ya para que esto quedara como agradable al mencionarlo, ¿cierto? Que fonéticamente suene atractivo. Entonces hoy día podemos hablar que, podemos pedirle a los de CONAF, por ejemplo, que cuando vayan cuando hagan sus letreros de protejamos flora y fauna, ahora igual pueden poner protejamos flora, fauna y funga, ¿ya? Porque también son súper importantes y también están ahí. Y bueno, y debo decir que me ha tocado verlo en el Radal Siete Tazas, por ejemplo, acá en la séptima región, en Molina hacia la cordillera, donde en los letreros, las infografías que están en el parque, ¿cierto?, consideran a los hongos. Pues bien, los hongos tienen su propio reino, como les decía, y son tremendamente importantes. Y quise hacer esta relación con las plantas, porque cuando uno va hacia, no sé, algún bosque, algún medio natural, ve que son un montón de plantas, ¿cierto? Una cantidad exuberante. Y en realidad tenemos que pensar que las distintas especies de plantas no alcanzan más de las 300.000. Ya eso significa que, y conocemos ya alrededor de 280.000, o sea, estamos casi ok con describiendo la diversidad de plantas.
No así con los hongos, ¿sí? Los hongos, si ustedes se fijan, acá el círculo es harto más grande, y eso es básicamente porque conocemos alrededor de 120.000, ¿cierto? Pero se estima que hay 2.2 millones de especies, ¿ya? O sea, nos queda mucho por conocer, no conocemos ni el 5% de las especies potenciales. Así que cuando yo pongo esta imagen cuando la muestro, ¿cierto? Y la comparto, siempre trato de que tengamos en la mente de que los hongos y, digamos, históricamente el estudio de los hongos va mucho más atrás que el estudio de las plantas. Hoy día en botánica, ¿cierto? Están resueltas muchas preguntas, no que no queden cosas por resolver, pero están resueltas muchas preguntas, y en los hongos no. De hecho, a veces me preguntan ya, pero, no sé, preguntas muy complejas respecto a los hongos, y yo les digo cosas tan simples como, pero sabes que ni siquiera conozco la diversidad de hongos que hay, no está descrita, entonces ¿cómo quieres que yo empiece a explicar mecanismos ecológicos, ¿cierto? Si ni siquiera sé la diversidad que hay ahí. Por lo tanto, siempre hago ese paralelo, ¿cierto? De que seamos pacientes con la micología, y bueno, hoy día estamos en un buen momento, en el sentido de que hoy día los hongos son microorganismos, entonces es difícil verlos, es difícil estudiarlos, ¿sí? Hay algunas estructuras que son más fáciles que otras, pero no es un mecanismo, no es un grupo fácil de estudiar. Pero hoy día, ¿cierto? Gracias a muchos científicos se han desarrollado las herramientas moleculares que nos permite, ¿cierto?, ir al bosque, tomar una muestra de suelo pequeñita, y a partir de esa pequeña muestra de suelo yo poder describir la diversidad de hongos que hay ahí con análisis moleculares, ¿ya? Entonces eso nos está abriendo una gran puerta, ¿cierto? Nos está abriendo esa caja negra que estaba tan escondida con respecto a los hongos. Y efectivamente nos está permitiendo avanzar un poquito más rápido en cuanto a después explicar algunos mecanismos de las funciones de la función y la importancia que tienen los hongos en los ecosistemas. Otra cosa que quiero contarles, bueno, de hecho Claudio lo dijo al principio de la presentación, es que yo soy doctora en ciencias área botánica, ¿ya? Y en realidad no soy área micología porque casi no hay programas de posgrado ni de pregrado enfocados a micología. O sea, es así de desplazados que nos han tenido en la historia. Y antiguamente los hongos se estudiaban en la botánica, ¿ya? En la flora criptogámica, que se le llamaba, que era la flora escondida. De hecho, por ahí hay algunos artículos y libros antiguos que hablan de la micoflora, ya siempre refiriéndose a los hongos asociados a las plantas, pero en realidad son un reino totalmente aparte. Por lo tanto, es un sueño para mí en un futuro, ¿cierto? Lo hemos conversado con hartos colegas, de pensar formalmente en un programa de posgrado que solamente sea dedicado a los hongos, porque en realidad es un reino tan grande que tiene sus características particulares y que merece la pena, ¿cierto?, enfocar todos los esfuerzos de un programa a eso, ¿ya? Pues bien, ahora sí, ya volviendo de frente con el reino fungi, yo les decía, ¿cierto?, que hay distintos organismos vivos clasificados y tenemos ya el reino fungi por un lado, pero a su vez el reino fungi se subdivide en varios grupos, ¿ya? Estos son los 5 grandes grupos principales del reino fungi. Hay hartos más, la verdad, pero no los quiero complicar mucho. Estos son los 5 como más delimitados y más claros que tenemos. Y bueno, si ustedes se fijan, acá hay una hormiga, y esto significa de que de un ancestro común, ¿sí?, de un organismo antiguo, por un lado divergieron los animales y por otro se fueron los hongos. ¿Esto qué significa? Que los hongos son muy cercanos a los animales, de hecho más que a las plantas, ¿ya? Les voy a pedir 30 segundos, por favor. Vuelvo de inmediato. Felipe. Bueno, mientras Patricia se conecta, cosas de la televisión en vivo, vamos a estar atentos a sus preguntas que están haciendo en el chat.
De hecho, Ya Patricia, estoy. mientras aprovechando este break, vamos a plantearte una pregunta que está en el chat de uno de nuestros auditores, Roberto Parra Iriarte, que es profesor del Liceo Artístico. Roberto dice, el Liceo Artístico nos ha acompañado en todas las charlas de Mil Científicas, así que es fans de estas charlas, y dice, entonces, por la gran cantidad que no se conoce, puedo hipotizar que muchos de ellos pueden ser la base de fármacos para algún tipo de enfermedad. Es lo que plantea Roberto. No sé qué opinas al respecto, Patricia. Bueno, disculpen por la interrupción. Gracias, Roberto, por tu pregunta. Y efectivamente, Roberto hipotetiza muy bien. De hecho, es ampliamente sabido de que uno de los fármacos más importantes, el de la humanidad, que es la penicilina, ¿cierto? Justamente proviene de los hongos. Y justamente una de las ideas de que los hongos son tan cercanos a los animales es que tienen mayor potencial de encontrar sustancias que puedan ser beneficiosas como fármacos para nosotros. Por lo tanto, sí, de hecho, hay hartos estudios de metabolitos secundarios y, bueno, y de la parte molecular, de química, ¿cierto?, de los hongos justamente con estos fines. Así que es una de los puntos promisorios que tienen los hongos, digamos, de que desde ahí van a seguro salir muchas soluciones biotecnológicas. Ya con respecto a otros fármacos también se ha aislado desde los hongos este fármaco que no recuerdo el nombre en este momento, pero tiene que ver es un fármaco que se utiliza cuando se hacen trasplantes de órganos, ¿cierto? Y aquella que evita que haya un rechazo al órgano viene también desde un organismo fúngico. Entonces, sí, sin duda, ayer mismo comentaban en otra charla, ¿cierto? Mi profesor, quien fue mi profesor del doctorado, comentaba en una charla justamente que la potencialidad incluso de los hongos de degradar el plástico. Se han encontrado muchos hongos que están en ese trabajo. Hoy día los microplásticos han pasado a ser uno de los problemas asociados al cambio climático, uno de los más importantes. Por lo tanto, ahí también nuevamente tenemos los hongos como una herramienta provisoria para esta problemática que se viene fuerte también. Así que, sin duda, Roberto está muy en lo cierto y por lo mismo necesitamos programas que se dediquen a enseñar bien el tema de los hongos, totalmente exclusivo a ellos, justamente para que estas personas puedan posteriormente generar este tipo de desarrollos. Así que yo estoy trabajando fuertemente en instaurar esta idea en las universidades, en la que yo estoy trabajando particularmente, de forma tal de poder de generar este tipo de instancias para poder generar estos desarrollos a futuro. ¿Sí? Así que eso. No sé si quieren continuar con otra pregunta o seguimos con la charla. Seguimos con la charla, Patricia. Vamos a esperar que nuestra audiencia nos plantee más preguntas y las vamos haciendo. Dice Roberto Parra, gracias por la respuesta. Y ahí Susana. Susana dice la ciclosporina del hongo Tolipocladium inflatum. Es inmunosupresor. Interesante el dato de Susana. Gracias, Susana, por tu ayuda. La verdad es que son tantos organismos, son tantas especies de hongos cumpliendo tantas de miles de funciones que yo no me sé todos los nombres tampoco, así que te agradezco mucho que nos apoyes. Tuvimos ese comodín del llamado telefónico. Sí. Bueno, sigamos y mientras nuestros auditores van haciendo consultas, yo te voy a ir comentando para hacer interactiva la charla. Gracias. Súper, me encanta. Bien, entonces, yo les estaba contando, ¿cierto? Que tenemos estos 5 subgrupos dentro del reino fungi, los más conocidos. Y estos 3 de aquí, ¿cierto? Chytridiomycota, Zygomycota y Glomeromycota,
son bastante invisibles a los ojos, ya son microorganismos, por lo tanto, cuando uno quiere estudiar sus esporas, ¿cierto? Es difícil, de hecho, por ejemplo, acá, como acá está la espora, se podría decir que ese es el esporocarpo, el osigomicota, ¿cierto? Acá están las esporas, por lo tanto, este es el esporocarpo, y el glomeromicota, ¿cierto? Este es un grupo bien especial, que en realidad en esta estructura que ya vamos a hablar cómo se llama, genera la espora, pero este es uno de los pocos hongos que no se conocen esporocarpos, ¿sí? Agrupaciones de esporas sí, pero no son verdaderos esporocarpos y están bajo el suelo, entonces son como difíciles de ver. Los que nos han hecho el trabajo más fácil, el trabajo de divulgación bastante más fácil, justamente, y de la apreciación de los hongos, han sido los basidiomicota y los ascomicota. Porque estos dos hongos, estos dos grupos de hongos, si bien no todas las especies que pertenecen a esos grupos, varios de ellos, ¿cierto?, forman estas setas o callampas, ¿cierto?, que son cuerpos fructíferos, que son los carpóforos, ¿ya? Y que son tremendamente vistosos, ¿ya? Porque son grandes, son macrohongos, ¿sí? Son visibles a ojo desnudo. Entonces, acá en Chile, ¿cierto? Tenemos las morchelas, ¿cierto? Que son muy apetecidas, que son algunas comestibles, ¿cierto? Y son muy visibles, por lo tanto, los ascomicotas han hecho que el ojo humano capte la atención y diga, wow, acá hay algo que es interesante. Pero digamos, los carpóforos, los cuerpos fructíferos, solamente los vemos por un periodo muy corto en el año, ¿ya? Y todo el resto del año el hongo se esconde en otro lado, que ya vamos a ver dónde. Pues bien, entonces, ya les expliqué, ¿cierto?, que los hongos son organismos eucariontes, ¿sí? Esto significa que tienen una célula, como se ve acá, y que en esa célula tenemos un núcleo y ahí adentro está el material genético, ¿ya? Y no son organismos procariontes porque los procariontes no tienen el núcleo definido, ¿ya? Los hongos, todos los hongos son eucariontes, eucarióticos, ¿sí? Se usan todos esos como sinónimos, ¿ya? Entonces, esa célula, ¿cierto?, puede ser más larga, más gordita, ¿sí?, y tener distintas formas, pero todos tienen célula eucarionte. Y aquí viene algo tremendamente particular también y característico de los hongos, que es que en el estado vegetativo forman, el estado en el fondo vegetativo se refiere a cuando no se están reproduciendo sexualmente, sino que solamente están haciendo crecer el cuerpo. El estado vegetativo forma unas células que son alargadas, ¿ya?, que son como filamentos, por eso se les llama células filamentosas, y a esas células filamentosas que forman los hongos se les llaman hifas, ¿ya? Diríamos entonces que la unidad funcional básica de los hongos es la hifa, y la hifa cuando se junta mucho, ¿cierto? Se aprieta una hifa al lado de la otra y son muy largas, empiezan a generar una especie de tejido al que le llamamos micelio. A veces uno toma un poco de suelo desde el suelo, obviamente, y saca, ¿cierto?, y ve una maraña así de unas cosas blancas. Esas son las hifas. Ya, pero hay igual algunas excepciones, como por ejemplo los hongos unicelulares, como las levaduras, ¿cierto?, tan importantes como aquella que utilizamos para hacer el pan, ¿cierto? Cuando uno dice levadura, Saccharomyces cerevisiae es el nombre. Ese también es un hongo, o sea, gracias al hongo tenemos pan, ¿ya? Eso es súper importante. Así que para que sepan que cuando comen pan están comiendo algo que estuvo vivo. Bien, otra característica de los hongos, y que también es importante que digamos que es algo que nos acerca a ellos, a nosotros como humanos, es que para comer su nutrición es de tipo heterótrofa. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen que ir, entre comillas, y buscar su alimento, ¿ya? Tienen que buscarla, ¿cierto? Hacen un tipo de digestión, igual que nosotros en nuestro estómago, y así luego absorben los nutrientes. Ya la alimentación es por absorción. ¿Esto qué significa? Los hongos liberan ciertos compuestos químicos por las hifas, ¿ya? Y se genera se rompen, digamos, este alimento que es grande, se empieza a romper en moléculas chiquititas, gracias a unas moléculas que se llaman enzimas, y luego que están degradadas, relativamente degradadas, por otra parte, ¿cierto?, el hongo empieza a absorberlas, ¿ya? Entonces, claro, se alimenta como nosotros y tiene digamos, una degradación externa de la materia que va a comer.
Eso en contraste con las plantas es distinto, porque las plantas, si ustedes bien recuerdan, son organismos autótrofos. Y si no se acuerdan, yo les cuento. ¿Qué significa ser autótrofos? Significa que las plantas, las hojitas, ¿cierto? Estas verdes que tienen los cloroplastos y que dentro de los cloroplastos tienen la clorofila, son capaces de transformar la energía del sol en alimento. Así de mágico, ¿cierto? Todos nos impresionamos la primera vez que vemos la fotosíntesis, ¿sí? Y bueno, después esas hojitas, por ejemplo, pueden ser comidas por un hongo y así se alimenta y puede sobrevivir. No se asusten por esta diapositiva ya, yo les voy a explicar, pero básicamente lo que tienen que quedarse con esta diapositiva es que los hongos tienen una pared celular, al igual que las plantas tienen pared celular, eso significa como una coraza alrededor de su célula, y esta pared celular, en el caso de los hongos, es de quitina, ¿ya? Muy distinta a la celulosa, ¿cierto? En cuanto a funcionalidad y digamos, y resistencia. Y es abundante, si ustedes se fijan aquí dice quitina, en inglés quitin, ¿cierto? Y acá están los distintos grupos de hongos, Omicota, Chytridio, Sigo, Asco, Basidio, ¿ya? Y si ustedes se fijan, desde Chytridio hacia abajo, ¿cierto? Hacia los grupos mayores, ¿cierto? Tenemos pared celular con quitina, ¿ya? Por lo tanto, eso es muy importante y una característica también que distingue a los hongos del género Lycoperdon, que son estos hongos bolita, y acá se ve cuando está lloviendo cómo cae el agua, ¿cierto?, sobre el hongo y cómo libera ese polvo lleno de esporas. Esas esporas suben y bueno, después pueden ser transportadas por el viento o por las mismas gotitas, ¿cierto?, que pueden agarrar un poquito de estas esporas y, qué sé yo, caer por el sustrato. Entonces, si ustedes se fijan, todos los hongos van a tener esporocarpos donde se producen las esporas. Ese es un tipo de esporocarpo y acá abajo tenemos otro tipo de esporocarpo que es el más común, ¿cierto? Que son las setas o callampas. Y si ustedes se fijan, acá abajo están las hifas formando el micelio. Cuando las condiciones ambientales son óptimas, sale el esporocarpo y eventualmente se liberan las esporas, ¿sí? Para continuar el ciclo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, los hongos tienen esporas, ¿cierto? Acá vemos distintos tipos de esporas. Esto es muy pequeñito, la gran mayoría de los hongos tienen esporas que van desde los 5 micrómetros más o menos hasta 20, 30, 20, 25 micrómetros. Eso es muy, 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 muy pequeño, salvo los glomeromicotes, es un grupo particular aparte que tiene unas tremendas esporas, pero no vamos a hablar de eso. La gran mayoría tienen este tipo de esporas pequeñas y que tienen distintas formas, si ustedes se fijan, distintas ornamentaciones, hay una diversidad tremenda de esporas. Y esas esporas eventualmente caen al sustrato, cualquiera sea, y y germinan y generan estos filamentos que son las hifas, las células filamentosas, ¿cierto? Y posterior a eso, esto sigue creciendo y empieza a generar el micelio, ¿cierto? Ya hifas bien agregadas y eventualmente ese micelio, ¡pum!, se va a transformar en un esporocarpo. Yo aquí les estoy mostrando un esporocarpo del tipo Z, callampa, ¿cierto? Pero recuerden que estos esporocarpos pueden ser muy pequeños, pueden estar bajo el suelo y también estar produciendo esporas. En este caso, ¿cierto?, esta Z va a liberar las esporas que van a caer nuevamente y va a continuar el ciclo de vida. A ver si funciona así. Acá les voy a mostrar una animación. Si ustedes se fijan, tenemos esporas, dos esporas distintas que generaron dos micelios distintos. Estos se unieron porque es un tipo de reproducción sexual el esporocarpo. Entonces se unieron, compartieron material genético, generaron este esporocarpo, ahí terminaron la reproducción sexual y luego liberan 4 esporas que llegan nuevamente al suelo, esporas haploides, ¿cierto? Y comienza nuevamente el ciclo. Se vuelven a juntar, por tanto ahora tenemos 2 núcleos nuevamente y así. Así continúa este ciclo de vida. Otra característica súper interesante de los hongos es que están en todos lados. Están en absolutamente todos lados.
en el agua, ¿cierto? En los bosques, donde tú vayas, generalmente vas a encontrar un hongo. Y básicamente este triángulo nos muestra, ¿cierto? Por acá abajo, ¿cierto? La variabilidad de humedad que puede haber en un sistema, desde lo más húmedo hasta lo más seco. Acá tenemos el bosque lluvioso, la sabana, el desierto. Luego subimos aquí, por este otro lado, en este triángulo, donde tenemos muy caluroso y muy frío, ¿cierto? Aquí tenemos la temperatura. Y acá vamos subiendo en temperatura, ¿cierto? El bosque lluvioso es muy caluroso, el bosque templado se empieza a disminuir la temperatura, la taiga, ¿cierto? Y la tundra finalmente, que ya es el Ártico, ¿sí? Bueno, ahí tenemos el nombre de ese tipo de ecosistema. Pero en todos estos lugares ustedes van a encontrar hongos. Y como esta es una charla para los amigos de Arica principalmente, aunque estaban todos invitados, en el desierto, ¿cierto? Encontramos hongos, ¿ya? Así que no se sientan excluidos del mundo de los hongos, en el desierto también hay hongos. Pues bien, esta charla, ¿cierto? La idea era mostrarles las características generales de los hongos y luego ligarlo a cuáles eran sus funciones ecológicas. Entonces es súper importante que recordemos que los hongos son heterótrofos y tienen que comer, ¿ya? Y a partir de esa necesidad que tienen los hongos, empiezan a interactuar con los distintos organismos que están en el sistema y empiezan a cumplir funciones ecológicas gracias a eso. Entonces, si lo vemos de esta forma, en donde tenemos los hongos al centro, vemos por una parte que los hongos interactúan con los factores abióticos de los ecosistemas, ¿sí? Esto es la lluvia, la temperatura, los nutrientes, etc. Pero también son capaces de interactuar con organismos vivos o que ya no están tan vivos, como el caso de la materia orgánica muerta. Entonces, cuando los hongos interactúan con organismos vivos, ¿sí? En sentido laxo podemos hablar de simbiosis, ¿ya? Y esa simbiosis significa que hay una unión entre dos organismos vivos. Y a veces esa simbiosis es positiva para ambos organismos que la constituyen, generándose lo que se conoce como una simbiosis mutualista. Pero a veces, ¿cierto? O simbiosis en sentido estricto también se dice. O por otro lado, ¿cierto? También tenemos la simbiosis que puede ser negativa, puede tener un efecto negativo para el otro organismo vivo, por ejemplo, y ahí podemos hablar de parasitismo. O hay casos también en donde un hongo interactúa con una planta, por ejemplo, y parece ser que no le afecta nada al hongo, o sea, no gana nada, no pierde nada, y la planta está feliz con el hongo, y a eso también se le llama endofitismo, ¿ya? Entonces, los hongos por una parte pueden ser simbiontes, ¿sí? Y por otro lado pueden ser saprótrofos, ¿ya? Y cuando son saprótrofos, significa que gracias a esa necesidad de comer, ellos comen lo que está muerto, ¿sí? Y cuando digo lo que está muerto, me refiero también a cadáveres, ¿sí? Cadáveres de animales, hojas que caen de las plantas, las uñas, el pelo, lo que sea materia orgánica, los hongos eventualmente van a ser capaces de comerlo. Y un poco ligándolo a la pregunta que hacía el profesor hace un momento atrás, algunos hongos con esa necesidad de comer han evolucionado para poder degradar también plásticos, por ejemplo, ¿ya? Así que es súper interesante esta estrategia que tienen los hongos, esta capacidad de producir unas moléculas particulares que permiten degradar lo que está alrededor de ellos, ¿ya? Por eso se les llama que son los grandes recicladores de los ecosistemas. Los simbiontes también son muy importantes como recicladores y ya vamos a ver por qué. Pues bien, como ya he hablado mucho, ¿cierto? Y quizás ya están un poco mareados, vamos ahora a hacer un poquito de tour virtual de aquellos hongos que son saprótrofos, aquellos hongos que son capaces de degradar la materia orgánica, de reciclar, ¿cierto? De hacer que este planeta no esté lleno de basura, ¿ya? Entonces, aquí en Chile podemos encontrar muchas especies de hongos que se dedican a esto, como por ejemplo la Mycena galericulata, ¿cierto? Que se encarga de comerse la madera. De hecho, no sé si alguna vez han estado en un bosque y a veces pisan un tronco que está en el suelo y está como medio blandito y a veces incluso se rompe y se hace polvo, ¿cierto? Eso fue gracias al hongo, ¿ya?
el hongo tiene la capacidad de hacer esa magia, entre comillas, porque no es magia, está explicado, es con unas moléculas, ¿cierto? Con unos compuestos químicos. Pero gracias al hongo es que, gracias a esa necesidad del hongo de comer, la madera, por ejemplo, se puede degradar. Tenemos también la Calvatiotriforme, ¿cierto? El Geastrum y también el Coprinopsis nivea, que acá dice coprófilo, ¿cierto? Eso significa que se come el estiércol de la vaca, de los animales en general. ¿Ya? Por acá tenemos otras especies saprotróficas, ¿cierto? Que se están comiendo alguna cosa. Si ustedes se fijan, aquí está Marasmius sobre una hojita. Es muy entretenido cuando uno va al bosque y de repente empieza a mirar las hojas, las empiezas a dar vuelta y empiezas a ver callampitas chiquititas y que se están, en el fondo son hongos que se están comiendo esa hojita, ¿ya? No se olviden, la hifa, el micelio está siempre en el bosque o donde ustedes quieran imaginarse el ecosistema y generalmente en otoño o en primavera, cuando las condiciones ambientales son favorables, de humedad y de temperatura, va a salir esta callampita, esta seta, este carpóforo que va a permitir la reproducción del hongo, ¿ya? Por otro lado, acá tenemos otra especie saprotrófica que es Roridomyces, Pluteus también, Micena. Por acá tenemos otros géneros y especies saprotróficas como Artomyces, otras micenas, Tretapirgos, Lycoperdon, imagínense creciendo hasta aguantando ahí las inclemencias de la nieve. Por acá tenemos a Micena pura, Micena cianocéfala, Hydrocide cónica, Huepinopsis alpina, que si ustedes se fijan ahí se está comiendo ese trocito de madera. Y por otro lado tenemos lo que yo les decía, tenemos hongos que necesitan comer, pero ellos decidieron comer de organismos que estaban vivos. Y cuando lo hacen, ¿sí? Tiene efectos negativos para el organismo vivo que está ahí con el parásito encima. Y es ahí que tenemos hongos como del grupo de las citarias, ¿cierto? Que son muy apetecidos acá en Chile, sobre todo en la zona centro-sur, donde están los bosques de Nothofagus, y porque son comestibles, ¿cierto? Y ahí crecen estos honguitos. Por otro lado tenemos también otro parásito del género Eocronartium, y por acá tenemos a Esidium también magellanicum, que también es un parásito. Ahí tenemos más citarias, en Chile tenemos alrededor de, quizás alguien me puede corregir, pero 6 especies de citarias, si mal no recuerdo, pero bueno, acá les estoy mostrando 5 al menos. A ver, Hookery, Perteroid, parece que me falta una, pero no, pero son poquitas especies, digamos, no más de 6 o 7, ¿ya? Y también son comestibles, no todos, pero apetecidos, ¿cierto? Estos salen en primavera principalmente. Disculpen. También tenemos otros géneros y especies parásitas como la fistulina antártica, que si ustedes ven está ahí pegadita al tronco, la Etiporus portentosus, ¿cierto? Un hongo muy, muy magnífico que lo podemos encontrar en estos coihues antiguos. La armillaria también es un hongo parásito y la Ganoderma planatum. Y por otro lado, yo les decía que hay hongos que en esa necesidad de comer, ¿cierto? Se asociaron con otros organismos vivos, pero no les hicieron daño. De hecho, conversaron de otra forma y desarrollaron toda una mecánica molecular dentro de ellos que les permite no afectarse el uno al otro. Y por eso le llamamos simbiosis mutualista, ¿ya? En las simbiosis mutualistas, por ejemplo, tenemos las micorrizas, que es una unión entre planta y hongo, y ahí el hongo toma los nutrientes del suelo y se los pasa a la planta, y la planta le pasa el azúcar y lípidos que genera gracias a la fotosíntesis. Entonces ambos se ven beneficiados y se necesitan para crecer. En estas simbiosis mutualistas tenemos estos hongos, Cortinarius, Suillus, la manita muscaria, ¿cierto? Que es muy famosa. Y tenemos también este cladonia, ¿cierto? Que básicamente es un líquen, que también interactúa, ¿cierto? Una planta con un hongo y permite sobrevivir a ambos organismos que componen la simbiosis.
Y acá podemos ver especies que son del tipo ectomicorrízicas, porque hay varios tipos de micorriza, pero particularmente las ectomicorrizas. Tenemos hongos del género Cortinarius, que son muy comunes con respecto a generar esta simbiosis mutualista. Acá tenemos otros Cortinarius y Stephanopus también. Los colores son fantásticos, ¿cierto? Ese Stephanopus azul es realmente impresionante. La ramaria subaurantiaca, si ustedes se fijan así con forma de coral, eso es realmente impresionante. Sí, es un hongo, que parezca un coral salido del mar, sí, es un hongo. Tenemos la manita diemí, Taxterogaster también, Boletus loyita, y varias especies. Todas estas, todos estos honguitos que ustedes pueden ver en el otoño, ¿cierto? Están siempre en el suelo y particularmente en las raíces de las plantas formando micorrizas y haciendo esta simbiosis del tipo mutualista. Acá hay algunas más, ¿cierto? Hartas fotitos para que vean la diversidad de honguitos que tenemos acá en Chile. Y bueno, todos estos hongos acá en Chile son muy conocidos, ¿cierto? Las ectomicorrizas en los árboles del género Nothofagus, y la diversidad es tremenda, ¿cierto? De honguitos asociados a estos árboles. Y bien, para ir ya como cerrando y poner atención a las preguntas que puedan tener, generalmente uno tiende a ver estas mapas conceptuales, ¿cierto? Con estas flechas que básicamente son cadenas tróficas. Ya cuando los chicos, a mí me tocó en algún momento de mi vida hice clases a alumnos de primer y segundo medio, y me acuerdo muy bien que la última unidad era de ecología y que les tuve que pasar, de hecho, esta materia que eran las cadenas tróficas. Y me llamó mucho la atención que nunca incluían a los hongos, y generalmente hablaban de las cadenas tróficas que ocurren sobre el suelo. Esto significa con los animales que están sobre el suelo, ¿ya? Entonces, cierto, tenemos la energía del sol que permite que a las plantas que hagan fotosíntesis, el saltamontes se come a la planta y después el saltamontes es comido por otros organismos y así, ¿ya? Y si bien esto es un esquema de cadena trófica, lo que quiero que les quede más que nada en la mente es que los organismos interactúan, ¿ya? Dependen el uno del otro para sobrevivir, ¿ya? Por lo tanto, considerar a los hongos en estas cadenas tróficas son tremendamente importantes. Y esta cadena trófica justamente incluye a los hongos, ¿sí? Esta es la cadena trófica del suelo, porque el suelo también es todo un sistema de organismos vivos. En el suelo tenemos las plantas, las raíces, ¿cierto? Las bacterias, protozoos, animales, nemátodos, artrópodos, nemátodos también, ¿cierto? Bueno, y los pájaros que están sobre el suelo, pero que también son parte de esta cadena del suelo, ¿sí? Y los hongos también interactúan con todos estos organismos y de una u otra forma, con esta función, con esta avidez que tienen los hongos de necesitar comer, ¿cierto? Es que se han asociado de distintas formas con estos organismos y permiten que tanto ellos como los otros organismos puedan sobrevivir, reproducirse, ¿cierto? Y crecer, ¿ya? Por lo tanto, son componentes claves en el ecosistema que deben ser considerados, que deben ser incluidos, ¿ya? Y que deben quedarse en su retina y en su cabeza porque es un reino tremendamente grande, diverso, y que merece la pena valorar y estudiar más a fondo justamente para, por un lado, conservar nuestro ecosistema y también por el lado biotecnológico, de hecho, que estuvimos discutiendo al principio, de que podemos encontrar muchas soluciones para muchas problemáticas humanas en los hongos. Y como esta presentación está auspiciada en realidad fui invitada por los amigos para Explorar Ica, no me quise ir sin antes mostrarle un poquito de diversidad de macrohongos del desierto, porque comparativamente hablando, si uno piensa en la diversidad de hongos que han sido descritas en la parte de Chile centro-sur, la mayoría se ha centrado en el sur de Chile. De hecho, la zona centro también, por ahí nomás. Y el desierto, qué decir, muy poquita investigación. Entonces, yo los quiero llamar, ¿cierto?, a que no se olviden de los hongos, porque donde hay materia orgánica está la posibilidad de que crezca un hongo. Hay zonas en el desierto que no crece nada, por lo tanto no crece ni una planta ni una cuestión, por lo tanto hongos tampoco van a crecer.
pero en aquellas partes del desierto donde hay plantas, sí o sí va a haber algún hongo por ahí. Entonces, no se sientan desplazados por estos maravillosos cortinarios, por ejemplo, que les mostré hace un momento atrás, sino que siéntanse felices de que tienen hongos que son tremendamente resistentes, que tienen unas adaptaciones impresionantes que le permiten vivir en el desierto. ¿Cómo se llama esto? A una intensidad de sol increíble que podría freír a cualquiera, pero ahí están estos hongos haciendo el aguante, digamos. Así que, sin mucho más, les muestro estos, que son los Agaricus aridícola. Son bastante oscuros los hongos del desierto, justamente porque tienen harta melanina, ya que es una proteína, ¿cierto?, que permite filtrar de una u otra forma los rayos ultravioleta, ¿ya? Entonces, eso ya es una adaptación importante que han generado estos hongos y que les ha permitido sobrevivir en el desierto. Agaricus aridícola, por ejemplo. Tenemos esta Batarrhea phalloides también, que es un hongo que puede llegar a unos tamaños bien impresionantes. Tenemos Chlamydopus meyenianus, disculpen, este aquí, ¿cierto? Este de acá, y si ustedes se fijan, como que igual está medio creciendo ahí entre medio del suelo, como que medio tímido, y justamente porque claro, mientras más protegidos, menos probabilidad de deshidratarse. Por lo tanto, son estrategias también de formas de crecimiento. Tenemos Montagnea arenaria también, Tulostoma, que también son hongos del desierto. Y después pasamos a otro grupo que son los Myxomycetes, que en realidad no son verdaderos hongos, pero también se estudian como macrohongos. Y bueno, y en el desierto también hay bastantes, ¿ya? Hay reportes hay hartos reportes, de hecho, extensas listas de Myxomycetes en las zonas desérticas, y son organismos, son hongos que se ven así chiquititos, pero que igual se ven, como los que les estoy mostrando por aquí. Badamia melanospora, Clastoderma, por ejemplo, con estas formas impresionantes, ¿cierto? Y Comatrica elegans, por ejemplo, y Didymum sp. Entonces, para cerrar, comentarles, ¿cierto?, que este tipo de charlas me gusta justamente hacerlos porque si no conocemos lo que tenemos, no lo entendemos, y si no lo entendemos, no lo queremos conservar. Y el desierto, ¿cierto?, la zona norte de Chile, es importante y urgente que empecemos a conocer la diversidad de hongos, justamente para poder quizá conservar las plantas más especiales que tenemos en esos sistemas y que quizás no sabemos que se están perdiendo a causa de que, no sé, que podemos estar degradando sus hongos, por ejemplo. Falta mucho que entender con respecto a los hongos asociados a las cactáceas, por ejemplo. Hay tantas cactáceas endémicas en el norte de Chile, ¿cierto? Y que en realidad no sabemos muy bien si son micorrízica o si tienen hongos saprótrofos asociados. Por lo tanto, yo los llamo, ¿cierto?, a poner atención, a poner ojo y participar, ¿cierto?, de proyectos de ciencia ciudadana, finalmente. Para ir cerrando, ¿cierto?, dejarles el contacto de lo que son las instancias de divulgación científica donde yo participo. En Micófilos particularmente, ¿cierto?, en la página de Micófilos hay una sección que dice tips para aprender, y ahí hay libros, guías de campo, hay infografías, hay mucho material que les va a ser súper útil para entender lo que es el mundo de los hongos en un lenguaje muy simple, y que, bueno, por ejemplo, los profesores que están interesados en incluir temas de hongos en sus clases, también, por ejemplo, nos pueden contactar a través de la ONG y nosotros generar quizás algún material en conjunto que nos permita llegar, ¿cierto?, a sus alumnos, y que no sea todo el trabajo del profesor, porque es difícil ya hacer clases per se, ¿cierto?, y programar todo lo que hay que hacer, y bueno, Micófilo justamente puede aportar y ayudar en esa tarea. Dejarles el Instagram, ¿cierto? Aquí yo siempre estoy subiendo, este es un Instagram dedicado específicamente a divulgación científica, así que de hecho me han llegado mensajes por interno con las últimas charlas que he hecho, solicitándome algunos temas que sí puedo tocar, así que próximamente voy a empezar a subir información respecto a las preguntas que me han hecho.
Y para cerrar, ¿cierto? Agradecer a todas las personas que han aportado a mi aprendizaje, ¿cierto? Lo que yo sé hoy día es gracias a todas estas personas que están aquí y, y que siempre las llevo conmigo justamente porque han sido tremendamente importantes para mi desarrollo profesional. Y nada, agradecerles a ustedes también por estar aquí. Me parece muy interesante comentarles de que como esto es de Arica, igual es todo virtual, pero como es de Arica, yo soy de Punta Arenas, entonces siempre me ha parecido súper interesante esto de que me inviten a participar en Arica teniendo tanta gente en Punta Arenas, ¿cierto? Y quiero mandarle un saludo a mis amigos, a mi familia en Punta Arenas, a mis padres, a unas chicas, ¿cierto? A Carla Pía y Camila, ¿cierto? Que están poniéndole todo allá en Punta Arenas con los hongos también. A mi amigo Rudy ahí que empezó a cultivar hongos, a todos, porque pucha, gracias a estas plataformas como virtuales nos permite unir extremo a extremo. Y yo estoy segura que hay gente de Punta Arenas también mirando esta charla. Así que me parece fantástico y yo soy bien positiva y me gusta ver el vaso medio lleno. Así que si bien la pandemia no ha estado fácil, también se dan instancias bonitas como esta. Así que muchas gracias a la Explora por darme esta posibilidad de difundir mi pasión por las redes. Gracias. Bien, vamos a darte un aplauso virtual, Patricia, por esta exposición del mundo Reino Fungi, que hemos logrado capturarla nos has hecho una clase magistral del Reino Fungi en 1 hora, incluso menos. Así que lo que uno siempre dice, a veces uno te hubiese gustado tener a lo mejor una Patricia ahí en clase de biología para poder encantarse con estos temas, ¿no? Vamos con el espacio de conversación en esta tarde de 1000 científicas, 1000 aulas, o 1000 científicas, 1000 likes, podríamos decirlo. Hoy día nos están acompañando 18 espectadores en nuestro canal en vivo, en el diario informativo de los ariqueños también estamos en vivo y también en el fanpage del Par Explora Arique Parinacota, y vamos a ir resolviendo algunas dudas que tienen nuestra audiencia. La profesora Jocelyn Ormeño Lee, que es profesora de primer ciclo de la Escuela Israel, que estuvo también en el campamento de profe, así que parte de tu fanaticada fiel, fan club, dice, ¿podríamos pensar en los hongos para encontrar solución, paréntesis, medicamento, vacuna para el COVID? Pregunta Jocelyn Ormeño. Difícil, zona candente de pregunta. Pucha que me la pone difícil. Pucha, ¿por qué no? La verdad es que hay tanto... mira, no tengo conocimiento en este momento de que algún medicamento esté siendo basado en hongos, la verdad. Pero sin duda tiene que haber algo ahí y bueno, el desarrollo de este tipo de tecnología es lento, entonces... pero sí, yo sin duda pienso que podría haber algo ahí que podría aportar en este tipo de situaciones. Así que sí, con los hongos todo se puede. Mira, Andrea León, también otra fanática aparece del fan club, dice, grande Pachi, fabulosa. Le mando un saludo a mi amiga Andrea. Ella es mi fan, es mi amiga aquí de Talca y siempre apoyando y súper aperrada, así que le mando un saludo a mi fanaticada talquina. Muy bien. Mira, lo interesante es lo que decía de que la tecnología nos permite acercarnos y precisamente nuestro primer encuentro para la gente que se viene conectando fue presencial. Nos conocimos, anduvimos en terreno, ahí te voy a preguntar algunas cosas sobre ese tema y nos permite conectar con audiencia de todos lados. Roberto Parra, el profesor que siempre nos encanta con sus preguntas, dice, ¿el cambio de temperatura por cambio climático incide en la sobrevida de los hongos? Sí, sin duda. Hay mucha literatura e investigación al respecto, ¿cierto? El cambio climático está afectando a todos los organismos de este planeta y también a los hongos, incluso a los hongos beneficiosos, por decirlo así, está haciendo que empiecen a desaparecer y, por otro lado, está también favoreciendo a los hongos patógenos. Por ejemplo, que hayan temperaturas más altas, están empezando a
a ganar terreno, digamos, los hongos patógenos también. Entonces, hay evidencia para ambos lados y por lo mismo es urgente, ¿cierto?, generar investigación para tratar de contrarrestar este tipo de efectos negativos que está teniendo el cambio climático. Pero sí, sin duda la temperatura por cambio climático afecta a los hongos. Mira, seguimos con los comentarios de la gente. Dice Andrea León, nuevamente tu fans. ¡Bravo! Silvano Alfaro, nuestro comodín también, que nos ha contestado, nos ha ayudado con algunas cosas, precisiones. ¡Bravo! Jocelyn Ormeño dice, gracias, Pachita. Roberto Parra dice, buena charla. Y Mónica Navarrete, directora del Explora, también le mandamos un saludo. Dice, tremenda exposición, Patricia, muy técnica, pero también muy humana. Oh, yo que traté de bajarle el lenguaje, Mónica. Voy a trabajar en lograr aquello. Sí. Bueno, Patricia, para la gente que se está uniendo a la conversación, también puede hacer preguntas sobre la temática de los hongos y funciones ecológicas. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto de ciencia ciudadana que tú estás promoviendo y por el que nos conocimos en Arica. ¿A qué le llamas tú lo del llamado de los hongos micorrizas, que es este tema de la ciencia ciudadana? Cuéntanos un poquito de qué se trata y cómo nos podríamos involucrar de repente. Bueno, este proyecto de ciencia ciudadana comenzó en septiembre del año pasado, agosto, claro. Y bueno, surgió por una idea de un taller que yo hice donde vi que la gente que participaba, que eran personas que no están ligadas para nada a la ciencia, aprendieron fácilmente a tomar muestras, ¿cierto? Entonces, y me pasó también que empecé a ver otros proyectos en otras partes del mundo. Y bueno, en Chile, como ya les comenté, como muchas otras partes del mundo, los hongos son muy poco estudiados. Entonces, si queremos hacer un buen barrido de la diversidad de micorrizas, de hongos en general que hay en Chile, pensar en proyectos de ciencia ciudadana es muy atractivo. ¿Y qué es un proyecto de ciencia ciudadana? Un proyecto de ciencia ciudadana básicamente tiene que ver con involucrar a la sociedad civil, entendiendo por sociedad civil a las personas que no son científicas de formación universitaria, a la sociedad civil entonces a proyectos de investigación, en donde esas personas son capaces de recolectar datos, por ejemplo, entregar estos datos a los científicos que tienen ciertas herramientas los analizan y después esos datos quedan disponibles para ellos, digamos, quedan de acceso público para las personas. Entonces, me gustó mucho esta analogía de que un proyecto de ciencia ciudadana puede ser como una simbiosis mutualista. En el fondo, yo me veo beneficiada como investigadora por la producción de los datos, ¿cierto? Pero la persona que lo hace también se ve beneficiada en un sinfín de cosas, como por ejemplo, ya el hecho de salir a la naturaleza, a buscar, ¿cierto? Meter las manos en el suelo, a conectarse, permite, ¿cierto?, que esta persona genere conciencia y eventualmente quiera conservar esos lugares y finalmente conservar esos lugares trae el beneficio de que estás conservando tu espacio, que es donde tú vas a vivir. Entonces, es un beneficio indirecto, pero muy potente. También el hecho de ¿cómo se llama?, de poder jugar a ser científicos también. Jugar a ser científicos es muy interesante, da lo mismo la edad que sea, porque te genera una cierta disciplina, ¿cierto? Seguir ciertos protocolos, entender el quehacer científico. Y de hecho, mucha gente, yo creo que Chile se caracteriza por eso, de que el tema de la ciencia es relativamente nuevo en relación a Europa, por ejemplo. Y mucha gente a veces, no sé, estudia carreras, no sé, me gusta la biología, estudio medicina, y después en mitad de medicina te das cuenta que lo tuyo es que eres científico. Entonces, este tipo de actividades de ciencia ciudadana te permiten también a los niños, sobre todo, darse cuenta de lo que es meter las manos, y que, bueno, también está súper apoyado por todos los programas de Explora, ¿cierto? Ustedes trabajan mucho con los niños, con el tema de las academias científicas, y justamente permite ese tipo de cosas, de ir entendiendo a la ciencia como una forma, ¿cierto?, de generar mejores decisiones. Hoy día mismo con el tema del COVID lo estamos viendo, o sea, le ha costado a los científicos que los escuchen y esto tiene que ver porque son como tradiciones antiguas de no pescar mucho a los científicos, pero
Pero hoy día eso va cambiando por todas estas instancias, por instancias de ciencia ciudadana, por instancias como lo Explora, y esa es como la filosofía de atrás que yo tengo de hacer este tipo de cosas. Y en concreto de cómo participar, bueno, el proyecto se lanzó en el Encuentro de Micología Chileno el año pasado. Después fuimos a Arica, ¿cierto? Y bueno, ahí tú sabes lo que pasó, justo coincidió con el estallido social, entonces no pudimos hacer mucha difusión del proyecto. Y después yo volví acá a Talca y quedó como medio en stand-by porque no, había mucha parte de la logística que no se pudo solucionar, pero eso está ahí, digamos, digamos, eventualmente se va a lanzar o sea, hoy día la gente no puede salir, entonces ¿cómo les voy a mandar un proyecto de ciencia para que salgan y no hagan cuarentena, ¿te fijas? Entonces, pero sí, están los protocolos que después van a ser subidos a una página web y estas personas van a poder ir, ¿cierto? Seguir ese protocolo, colectar las muestras y enviármelas, ¿sí? Entonces van aportando y yo les voy diciendo qué plantas son importantes de tomar muestras y cómo se toman las muestras, etcétera. Entonces eso está en stand-by, pero eventualmente, claro, cuando ya podamos salir de nuestras casas, eh, va a poder lanzarse, digamos, todo lo que es el protocolo de toma de muestras y así participar, involucrarlos a todos en lo que es la micología. Otra forma de participar, por ejemplo, no es conmigo directamente, pero por ejemplo en el grupo Hongos de Chile, en Facebook, hace poco un investigador, que fue mi profesor guía de tesis doctoral, Gats Partner, subió un protocolo de cómo tomar muestras de hongos macroscópicos, de forma tal de que puedan tomar las muestras, tomar la foto y después enviárselas a él y él así poder también estudiar la diversidad. Digamos, estudiar la diversidad de hongos no es fácil, requiere mucho trabajo de microscopio, de literatura súper especializada, entonces no es fácil para alguien que no es científico, pero tampoco es fácil para el científico ir por todo Chile buscando muestras. Entonces, aquí nuevamente se genera una simbiosis mutualista que nos va a permitir eventualmente tener un mejor conocimiento de lo que es la biodiversidad fúngica del país. Así que eso. Súper, mira, Diego Salazar, que también es científico del Instituto de Alta Investigación, está viendo la charla y dice, muchas gracias por la charla, Patricia. Mira, aquí hay una pregunta de DG es el nick, debe ser, que es una pregunta, bueno, no sé si se podrá responder, pero la dejo planteada. Hola, gracias por la charla. ¿Crees que sería complicado generar un método autosustentable como un huerto en el hogar, pero de hongos comestibles? Yo no soy especialista en hongos comestibles en el sentido de que no te puedo enviar así como, mira, tienes que hacer esto, pero sí conozco mucha gente que lo hace y sí, es relativamente simple. O sea, tienes que tener una especie como de condiciones particulares, pero sí, es posible de todas maneras. De hecho, hay gente, por ejemplo, que junta serrín, junta rama, junta paja, por ejemplo, para generar un sustrato para generar hongos comestibles. Y acá en Chile hay varias instancias, varios grupos en Facebook, de hecho, que ofrecen cursos de cómo hacer hongos comestibles y que tú lo puedas hacer en tu casa y mantener este sistema autosustentable, como tú lo estás llamando. O sea, de cierta forma que tú plantes las esporas y que eventualmente lo puedas seguir propagando y siempre tener hongos. Los más comunes, ¿cierto?, que se propagan acá en Chile y que se venden, el agaricus, ¿cierto? Pero también hay instancias del hongo ostra, ¿cuál más he visto por ahí? El hongo ostra, ay, se me olvidó el otro nombre. El Bueno, ahí va a salir... portobelo, por ejemplo, sí, o sea, hay de todas maneras formas y claro, si tú estás en Arica, yo no sé si DG será de Arica o no, pero en el fondo, claro, lo que necesita es agua y sombra, pero si tú le das esas condiciones, incluso hay gente que hace como especies de invernadero, también he visto estos sistemas de cultivos indoor también de hongos, justamente comestibles también. Entonces, sí, hay herramientas y es posible de todas maneras. Y son exquisitos, así que si te interesa, inténtalo, de todas maneras. Sí, mira, Mónica Navarrete, quien nos dio un comentario, dice, aclaro que me refiero a muy técnica la charla por lo del gran nivel explicativo para quienes no somos del área. Mónica es economista.
nos permitió entender perfectamente, hasta incluso apasionarnos por estos microorganismos. Ya, eso es interesante Lo logré. mencionarlo. Sí, claro, no es fácil. Bueno, y una pregunta como para ir cerrando la discusión, aprovechando y si es que surgen más preguntas también en la audiencia. Nosotros fuimos a una salida a terreno, contarle a la audiencia a Caleta Vítor, anduvimos por Chaca, anduvimos por distintos lugares. ¿Te sorprendió Arica como región? ¿Tenías alguna prejuicio, o no, un prejuicio de repente lo asociamos a negativo, pero conocías algo de Arica y cómo estuvo tu visita que hicimos en terreno cuando anduvimos con una pala, anduvimos en modo de exploración? ¿Cómo fue tu experiencia visitando Arica y qué tan entusiasmada saliste de nuestra región con el fascinante mundo de las micorrizas acá en Arica? No, totalmente maravillada. O sea, yo lo único que quiero es volver para poder empezar a hacer estudios, por ejemplo, con el tema de las micorrizas en particular, y gracias al campamento Explora, que te acuerdas que fuimos al campus de Azapa. Sí, Ahí conocimos a Elizabeth, sí, ¿cierto? Elizabeth Bastien. Sí. Elizabeth, claro, y quedamos en contacto, y yo le dije, ya cuando yo vuelva a ir, vamos y hacemos experimentos, justamente porque las micorrizas particularmente se usan mucho en agricultura. Entonces, por ejemplo, para condiciones de estrés, como estrés salino o falta de agua, las micorrizas son súper interesantes para hacer crecer cultivos. Entonces, como que con Elizabeth hablamos en esa frecuencia. Pero también, independiente de la parte aplicada de lo que puedan tener las micorrizas, haber andado por estos lugares que me llevaste tú me impresionó porque vi una diversidad de plantas, ¿cierto? Muy interesante. Y bueno, de hecho recolectamos algunas muestras por ahí y la verdad es que no he encontrado micorrizas, así que, pero, pero seguramente en algún momento, sobre todo en esos lugares costeros, seguramente salen algunos hongos en algún momento del año. Entonces sería súper interesante ir y descubrir y sin duda deben haber especies que no están ni siquiera descritas por ahí, entre medio. Entonces, si no están descritas esas especies de hongos, menos sabemos qué tan importantes son para esas plantas. Entonces, muy probablemente lo sean. Entonces, es urgente, 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 lo que yo les decía al final de la charla, urgente, urgente, urgente empezar a pensar en proyectos hacia el norte de Chile, porque tienen una biodiversidad muy, muy interesante y que puede ser tremendamente importante. Así que, nada, quiero puro volver y ir a los valles, en el fondo donde haya planta va a haber hongo, así que ahí vamos a estar, como sea. Perfecto, y estas instancias nos sirven para conectarnos y para seguir entusiasmando a la gente, bueno, a que se sigan conectando por estas redes. Patricia, agradecerte porque te sumaste desde que empezamos el 1000 Científicas, 1000 Aulas, te sumaste a colaborar con nosotros, a estar con nuestra audiencia. Muchas gracias, Patricia. No sé si quieres unas palabras finales para quienes hoy día están en sintonía aún, para ya despedirte de la charla. Agradecerles a todos los que están ahí viendo, ¿cierto? Yo tengo, como dijo Claudio, un fuerte compromiso con la divulgación científica porque tengo la convicción de que es una de las maneras en que podemos involucrar a todos a aprender de lo que es ciencia y que finalmente nos permite ser mejores ciudadanos. Así que nada, yo súper feliz de hacer estas instancias, participar, agradecer por pensar en mí y siempre dispuesta, eso es lo otro, o sea, si necesitan algo, aquí estoy y me pueden escribir, de hecho, yo en la presentación al principio, que no sé si queda grabada en YouTube la presentación, Sí, queda arriba, ¿sí? sí. Al principio de la presentación está mi correo al que yo contesto cosas de divulgación. Les pido un poquito de paciencia porque ahora estoy con hartas cosas, pero tengo como una lista de 10 correos que tengo que responder con respecto a divulgación. Pero no me molesta si me llegan más. Así que de verdad estoy aquí para lo que necesiten respecto a los hongos, por supuesto. Así que un abrazo grande y felicitarlos a ustedes también por no dejar que la pandemia los calles, ¿no es cierto? Y que estén ahí como Explora Arica y Parinacota siempre fuerte. Muchas gracias, Patricia. Agradecemos a quienes nos han acompañado en nuestras distintas plataformas del Par Explorer Arica y Parinacota, el canal de YouTube. Recuerden que va a estar disponible la charla en nuestro repositorio de charlas.
disponible para que la puedan disfrutar, compartir, y ya seguiremos trabajando con Patricia, como siempre, con la mejor de las disposiciones que tiene para colaborarnos. Gracias, Patricia. Gracias por encantarnos con el reino Fungi. Invitamos a quienes nos están sintonizando aún que el próximo martes a las 7:30 tenemos la primera charla del mes de julio con Franco Fernández, que es tecnólogo médico, que nos va a hablar sobre la biología vectorial y la dinámica de la transmisión de la malaria. Una charla muy interesante, abierta para el público general. Vamos a estar a las 7:30 de la tarde con Franco en otro capítulo de 1000 científicos, 1000 aulas, por aquí por el canal de Explora Arica y Parinacota. Nos vemos, chao, que estén muy bien y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao, chao. Quédense en casa, cuídense.